Hermanos, bendiciones, un abrazo para todos. Bueno, este estudio es un estudio de Rompiendo Maldiciones, como ya habíamos visto, esta es la tercera parte, y estudio del apóstol Norman Parich, adaptado para ustedes, para jóvenes y adolescentes. Así que como les he repetido los otros estudios, obviamente voy a enfocarme más en los temas que quizás para ustedes sean más atingentes o que correspondan más a la edad o la etapa que ustedes están viviendo. ¿Ya? Bueno, vamos a intentar hacer un pequeño resumen antes de empezar. Y antes de empezar vamos a orar. Amén, hermanos. Padre, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo te ruego que me puedas usar, Señor, para poder bendecir, Señor, a tus hijos, a cualquier hermano o hermana que esté viendo este video o que se tope con este video. Que tú lo puedas instar, Señor, a poder escucharlo y poder recibir lo que esté en tu palabra. Y que puedas dar convicciones profundas, Señor, para poder ser completamente libres y entender, Señor, que tú has roto todas las maldiciones sobre nosotros y que podamos tomar esa autoridad, Señor, que tú nos has dado y poder usarla, ejecutarla y hacerla práctica en nuestras vidas. Yo te pido que abras sus corazones y que a mí me llenes de tu unción, de tu Espíritu Santo, para poder transmitirles, Señor, a tus hijos y a tus hijas lo que tú quieres entregar a sus corazones. Yo los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús y te doy las gracias por esta oportunidad y esta honra de poder compartir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados. Bueno, estábamos viendo Rompiendo Maldiciones y el primer punto que vimos, ¿cierto? Que el pecado, trae maldición. ¿Ya? Tiene consecuencias. Todo acto va a tener consecuencias y el pecado trae maldición. Cuando uno desobedece la ley de Jehová o los mandamientos de Dios, va a traer una consecuencia, sí o sí. Por lo tanto, la causa de la maldición siempre va a ser el pecado. Vimos también maldiciones heredadas o generacionales, que también es un sinónimo. Vimos de que existe en la Biblia que dice que la iniquidad y hay pecados y que la maldición va de generación en generación hasta la cuarta generación. Incluso vamos a ver también que hay maldiciones que duran hasta 10 generaciones según la Biblia. ¿Qué más vimos? Dentro de las maldiciones generacionales vimos la idolatría, ¿cierto? Vimos la fornicación o cualquier inmoralidad sexual. Vimos los crímenes de violencia, de adulación y traición o de estafa, ¿cierto? Y vimos también las maldiciones que uno mismo se acarrea por el pecado personal, como vimos en el estudio de causa de contaminación espiritual. Vimos que una parte son las relaciones sexuales ilícitas. Por ejemplo, el adulterio, la infidelidad, que trae maldición. Vimos también dentro de las relaciones sexuales ilícitas, vimos el incesto, vimos el bestialismo o la zoofilia, el homosexualismo y la sodomía. Y hay que entender también que dentro de las inmoralidades sexuales cabe también todo lo que es la pedofilia y cualquier otra actividad sexual que esté fuera del orden y de lo estipulado por Dios. ¿Ya? Porque un niño tiene que desarrollarse. Acuérdense que para que un hombre o una mujer pueda estar listo para tener una actividad sexual en el hombre de Dios, o sea, en el orden de Dios, es cuando se casa. Y esa instancia llega cuando ya es un hombre o ya es una mujer hecho y derecho que tiene las capacidades, ¿cierto?, de poder ser autosuficiente o autosustentable. ¿Ya? Yo les recomiendo, si no lo han visto, que vean el estudio de La Esperanza del Matrimonio, que está en nuestro canal de YouTube, o con sus líderes espirituales y sus pastores les pidan que les hablen del matrimonio. ¿Ya? ¿Qué más? Maldiciones que uno mismo se acarrea. Deshonrar a los padres, hermanos, trae maldición. Independientemente que los padres no sean merecedores de nuestra honra o de nuestro perdón o de nuestro respeto, bueno, nosotros tampoco éramos merecedores del respeto, del amor y del perdón de Dios, y Dios nos sustenta. Y si ustedes están viendo esto, es por la gracia de Dios. Amén, hermanos. Sigamos. Por atacar o difamar a un siervo de Dios, por una confesión negativa. Es importante, hermanos, nosotros tenemos que declarar e identificarnos con nuestro hombre espiritual y no con nuestra carne. Nuestra carne ama el pecado, pero yo no me tengo que identificar con eso, porque nosotros en Cristo Jesús fuimos muertos, o sea, en nuestro
o sea, el viejo hombre fue sepultado juntamente con Cristo. Eso significa que Dios te ve, no, o sea, Dios no te identifica con tu hombre viejo. Dios te identifica con lo que Él hizo en ti. Cuando Él te mira, para Dios, ¿cierto? Tú eres la nueva criatura. Aunque sabe que tienes tus luchas, que tienes tus pecados, todo lo demás, pero Él ve a tu hombre viejo como algo aparte, como algo que fue sepultado juntamente con Cristo. Entonces, tú tampoco te tienes que identificar con tu carne, ¿verdad? Ni tampoco hacer confesiones negativas sobre ti mismo. Que soy feo, que soy chico, que nunca voy a poder. Todas esas cosas, todos nosotros tenemos que hablar las bendiciones que Dios y lo que Dios opina de nosotros, porque esa es la verdad. Cuando yo empiezo a creerle a las circunstancias o a lo que otros me han dicho, estoy no creyéndole a lo que Dios dice, le estoy dando más confianza a lo que ha dicho el hombre que lo que dice Dios de mí mismo. ¿Ya? ¿Qué más? Introducir objetos malditos a la casa. Piedras con energía, fotitos de santos, eh, aguas raras con energía para el bienestar, para todas esas cosas, hermanos, son objeto de maldición y dice la palabra de Dios en Deuteronomio 7:26 que si las traes a la casa, aunque no creas en eso, tú te haces maldito igual como está maldito ese objeto. ¿Ya? Eso ya lo vimos. Casarse con inconversos, y ese fue un tema que nos quedamos ahí harto rato, que creo que ya está claro, ¿cierto? La Biblia prohíbe que un cristiano busque a su idóneo o su idónea en el mundo o se case con un inconverso o una inconversa. El texto que se usa muchas veces, que yo, ¿cómo se llama? Se los mostré, ¿cierto? Está dado en otro contexto, que se los explique. Así que si no han visto la segunda parte de este estudio, yo les aconsejo que la vean. Ahí hablo bien sobre el tema del matrimonio. Vemos que por casarse con un inconverso o con una inconversa, eso trae maldición y ahí están. Vamos a terminar siendo dominados, ¿cierto? Y siendo contaminados con el espíritu del mundo, el Dios de este siglo o todos los demonios que se mueven en el mundo. ¿Qué más? Por no diezmar. Si tienen dudas con el diezmo, pregunten en sus iglesias o dejen algún comentario y podemos hacer un estudio cortito o un mensaje cortito, unos 20-30 minutos, para hablar más o menos de qué es el diezmo y si es bíblico o no. ¿Ya? O sea, es bíblico, pero para darle las pruebas para que ustedes tengan respaldo bíblico y ustedes se puedan dar cuenta por la misma escritura lo que realmente es el diezmo. Punto H, vimos, por hacer indolentemente o engañosamente la obra de Dios, esto es, ¿cierto? Por hacerla por beneficio propio, por admiración, por dinero, o no hablar la palabra de Dios tal cual es, porque no quiero herir, porque no quiero que se enojen conmigo, o tergiversar la palabra de Dios para caerle bien a la gente. Entonces, ahí están los dos extremos. Confiar en el hombre y no en Dios. Entonces, esto no significa no confiar en mis papás, por ejemplo, sino significa poner nuestra confianza que debería estar en Dios en instituciones humanas, en el hombre, en la sociedad, en el gobierno, en la universidad, como le decía, todas esas cosas. Amén, hermanos. Ahora sí, vamos a seguir. Ahora vamos a ver las maldiciones proferidas por terceros. Es importante, hermanos, que este estudio tiene el objetivo de que ustedes se analicen a sí mismos, no que empiecen a analizar a otros. De que ustedes vean si en ustedes mismos puede estar alguna de estas maldiciones según los textos bíblicos y lo que vamos explicando. Por lo tanto, yo les aconsejo que si tienen un cuadernito vayan poniendo toda maldición, si es que la tienen o no la tienen. Y otro consejo, ¿cierto?, que yo les doy es que lean el libro de Deuteronomio, lean el libro de Proverbios y el libro de Romanos. Son libros doctrinales que tienen mucha doctrina y especialmente en Deuteronomio y en Proverbios se van a dar cuenta que hay muchas maldiciones, las cuales ustedes pueden ver si es que están en ustedes, en sus antepasados, en sus familiares, ¿cierto? Y si habría que pedir perdón, romper la maldición para que ustedes puedan ser libres. Y también su descendencia, porque Dios quiere que ustedes sean libres. Y la llave de la libertad es el arrepentimiento, es el perdón de Dios, porque acuérdense que la causa es el pecado. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con las maldiciones proferidas por terceras personas. En Santiago 3, versículo del 6 al 10, dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad, que contamina todo el cuerpo y que es inflamada por el infierno,
que tiene un veneno mortal, o sea, un veneno que causa muerte, quizás no física, ¿cierto? Pero con ella maldecimos a los hombres y de nuestra boca puede o procede bendición y maldición y esto no conviene que sea así, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, de la boca puede salir maldición y es más, la Biblia nos advierte en este texto bíblico que nuestra boca debe ser domada y que uno de los frutos de la madurez de un cristiano es que sabe refrenar su lengua y no ofender. ¿Por qué? Porque cuando yo ofendo, cuando yo hablo con mi ira, cuando yo hablo con mi resentimiento, ¿cierto? Cuando yo hablo engañosamente, porque hermano, muchas veces hay un resentimiento encubierto. Yo hablo, entre comillas, calmado, pero por dentro mis palabras están saliendo con su qué, por ejemplo, con su veneno detrás, con su doble intención. Y eso es una maldición. Entonces, nosotros podemos maldecir a otras personas con nuestra boca. ¿Por qué? Porque dice la palabra que es un fuego, un mundo de maldad. ¿Por qué? Porque con la boca nosotros podemos dañar mucho, mucho. Con una palabra uno puede dañar mucho y muchas veces las palabras son peores que los golpes. Entonces, ustedes tienen que entender que muchas veces ustedes quizás han sido dañados por terceras personas. Y esto también les tiene que servir a ustedes para que ustedes aprendan a refrenar su lengua y a hablar de la gracia de Dios. Y eso se hace con la práctica. Con sus papás, a no contestarles, porque ustedes los van a estar maldiciendo. Con sus hermanos menores o con sus hermanos mayores o con sus compañeros, ustedes los van a terminar maldiciendo. O quizás ellos los han maldecido a ustedes. ¿Por qué? Porque la boca daña mucho al hombre. Por eso que el mismo Señor Jesucristo dice que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre, porque lo que sale de la boca es de lo que está en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, dice el Señor Jesucristo, de ahí salen los homicidios, las fornicaciones, el suicidio, o sea, ¿cómo se llama? Asesinato. Todas esas cosas salen del corazón del hombre. Por lo tanto, si en nuestro corazón o en el corazón hay rabia, ira, enojo o malos deseos, envidia, celos, va a salir con maldición y nos va a dañar. ¿Ya? Este es un tema profundo, hermano, pero vamos a tratar de verlo solamente enfocándonos en las maldiciones que podrían acarrear. Ustedes pueden leer también Job 31:30, que ni aún entregué al pecado mi paladar, pidiendo maldición para su alma. Entonces, cuando uno pide o profiere maldición sobre una persona, por ejemplo, si yo le digo a una persona que es tonto, lo estoy maldiciendo. Si yo le digo a una persona que no sirve para nada, lo estoy maldiciendo. Si yo, ¿cómo se llama? Le digo te odio, lo estoy maldiciendo. Y si yo digo una palabra para manipular a la persona, o que viene con odio detrás, por ejemplo, un comentario, ¿cómo se llama? Es sarcástico. Ay, pero que usted es tan bueno, viene detrás, ¿cierto? Con una maldad del corazón. Porque yo estoy, con mi boca, estoy transmitiendo una maldición sobre él, diciéndole sarcásticamente en una forma de burla que en realidad no es bueno. Entonces muchas veces eso pasa con nosotros cuando somos jóvenes, especialmente con nuestros padres. Ah, usted es tan santo, usted es tal santito. Eso es una falta de respeto tremenda, hermano, tremenda. Porque aunque tu mamá sea una prostituta, nosotros tenemos que honrarla. Entonces, porque ahí ustedes van a practicar el amor inmerecido de Dios. Ahí se va a ver si realmente son cristianos. Y eso cuesta. Se van a sentir mal. Van a tener contrariedades. ¿Cómo se llama? Nadie le dice que es fácil perdonar a alguien que me daña. Pero esa es la llave para que ustedes puedan romper la maldición sobre su vida. Perdonar a los que los han maldecido y ustedes no repetir lo mismo. Entonces deben cortar la maldición. Si ustedes, sus padres, sus abuelos, ¿cómo se llama? Vamos a ver aquí, o un tío, un profesor, lo ha maldecido, la maldición va a provocar también en ustedes que ustedes repitan los mismos patrones de comportamiento. Entonces es necesario perdonar. La llave para romper maldiciones de terceras personas sobre mí es el perdón. No hay otra forma, hermano.
¿ya? La psicología dice olvidar o tratar de cambiar esos pensamientos con otros pensamientos. Pero la verdadera sanidad es aplicar un perdón, pero no el perdón humano. Porque quizá han escuchado en psicología, en ¿cómo se llama? Psiquiatría, debe el perdón también. Pero el perdón que provoca vida de Dios es el perdón de Dios. Y el ser humano no puede dar un perdón que no tiene. Entonces, solamente el cristiano que ha experimentado el perdón de Dios puede dar ese perdón. Y ese perdón los va a hacer libres. No un perdón humano, que es condicional. ¿Ya? Sirve, porque, ¿cómo se llama? Yo me siento mejor, pero solamente alivio mi carne. Pero no trae vida en el espíritu, no trae eternidad a mi vida. Sigamos. Ya, los demonios son los que ejecutan las maldiciones. Y si mal no recuerdo, dentro de este estudio parece que leímos este texto, pero lo vamos a leer de nuevo. Está en Jueces 9, 23 y 56 al 57. Pero se le voy a bajar el volumen al celular. Perdonen, hermanos, disculpen. Tenía súper presente incluso sacar las notificaciones de ahí, pero no soy muy bueno en la tecnología. Me van a perdonar. Les ruego que me disculpen. Bueno, Jueces 9, Jueces 9, capítulo 9, versículo 23 y versículo 56 al 57. Esta es la historia de Abimelech. A ver, Jerobaal, que es el que sale ahí, es conocido, quizás ustedes lo conocen como Gedeón. Gedeón tenía dos nombres. La gente le decía Gedeón y también le decía Jerobaal. Ahí hay una se llama, historia se llama, detrás, pero ustedes la pueden ver ahí en Jueces. El tema está que este hombre, este juez del pueblo de Dios, tuvo muchos hijos, pero tuvo un hijo, ¿cierto?, que fue fuera del matrimonio. Y este hijo fue un hijo bastardo, un hijo despreciado, ¿cierto?, porque no había sido en el matrimonio, o sea, él pecó. Jerobaal o Gedeón pecó, ¿ya? Y tuvo un hijo fuera del matrimonio. Entonces, este Abimelech tomó a gente del pueblo de donde era su madre, ¿cierto? Y él dijo, yo soy hermano de ustedes, por lo tanto ustedes me pueden, ¿cómo se llama?, ayudar a yo tomar el reino para que yo reine, ¿cierto? Y yo pueda ser juez sobre Israel. Y resulta que asesinó a sus 70 hermanos. Pero uno se escapó, que era el menor, y este se llamaba Jotam, que es lo que vamos a leer ahora. Entonces cuando él arrancó, después volvió y él profirió una maldición sobre su hermano. Vamos a ver quiénes ejecutaron esta maldición. Dice, envió Dios un espíritu malo. ¿Ese espíritu malo qué es? Un demonio. Entre Abimelech, que es este hermanastro que yo les, ¿cómo se llama? Había dicho, y los hombres de Siquem, que los de Siquem se levantaron contra Abimelech. Así pues pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y aún todo el mal de los hombres de Siquem tornó Dios sobre sus cabezas. Y la maldición de Jotam, hijo de Jerobaal, vino sobre ellos. Porque fue Jotam el que dijo, Abimelech, si tú has hecho correctamente ante los ojos de Dios, entonces reina tranquilo. Pero si no, salga fuego de los de Siquem y te consuma, y salga fuego de ti y consuma a los de Siquem. Y justamente fue así, porque no había hecho rectamente ante los ojos de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿quién fue el que ejecutó esta maldición? Un espíritu demoníaco. Por lo tanto, los que ejecutan las maldiciones son demonios. Por eso que muchas veces, cuando ustedes se den cuenta que hay una maldición, es probable que necesiten liberación para echar fuera ese demonio. Por eso que primero les hablé de qué es liberación y más o menos de cómo recibir liberación, y después les hablé de causa de contaminación y ahora de rompiendo maldiciones. Amén. La idea es que ustedes puedan ser libres. Sigamos. Entonces, vamos a ver. Maldiciones proferidas por otras personas. Punto A. Por figuras de autoridad. Yo ya les he hablado en otro estudio más o menos qué es autoridad y los grados de autoridad que una persona tiene, que van cambiando con el tiempo, salvo la autoridad de Dios, que es única y que es inamovible. Pero, por ejemplo,
o el grado de autoridad que ejercen ciertas personas en mi vida va a ir cambiando a medida que yo vaya creciendo, que yo vaya, o en las diferentes etapas de mi vida que me toque vivir. ¿Ya? Punto A, por figura de autoridad. Dice en 2 Corintios 13:10. Por tanto os escribo esto ausente, no por tratar, no, o sea, por no tratar al presente con dureza, conforme a la potestad o autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Y esto es sumamente importante, hermanos, la autoridad que Dios da. Y hermanos, tenemos que entender de que la autoridad que Dios da no es necesariamente ser pastor, ser apóstol, ser profeta, o si ustedes están en una congregación que no creen en los pastores, que, o sea, que no creen en los apóstoles, que no creen, ¿cómo se llama?, en los profetas, o un líder espiritual, o un evangelista, o un, ¿cómo se llama?, misionero. Entonces, no es necesariamente eso a la autoridad que se está refiriendo Pablo, sino toda autoridad, como dice en Romanos 13, toda autoridad es instituida por Dios, y también como está en el libro de Filipenses. Toda autoridad es instituida por Dios. Aquí estamos hablando incluso de las autoridades mundanas. Hay malas autoridades, han habido dictadores, hay dictadores todavía, hay malas autoridades que destruyen al pueblo, que son viles, que son incluso hasta satánicos. Entonces hay malas autoridades, pero cuando uno dice, pero ¿cómo esta autoridad ha sido impuesta por Dios? Entonces, el tema está que Dios le ha dado ese grado de autoridad al hombre para que pueda ejercer autoridad sobre una nación, sobre otras personas. Es algo que Dios, o sea, ¿cómo se llama? El de Dios viene el principio de autoridad. Pero toda autoridad, aunque no crea en Dios, va a tener que rendir cuentas según el grado de autoridad que ha tenido y lo que ha hecho con esa autoridad. Y hay muchos ejemplos bíblicos o textos que yo se los puedo compartir, pero no es el tema ir por ahí, ¿ya? Pero les voy a mencionar uno. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dice que aquel que sabía hacer la voluntad de Dios y no la hizo, será azotado mucho. Pero aquel que hizo cosas dignas de azote, pero no sabía porque no conocía, ¿cierto?, será azotado poco. También habla el Señor Jesucristo bien claramente de que si el siervo comenzare a usar de su autoridad y a golpear a sus consiervos, a emborracharse, vendrá el Señor en aquel día que él no espera, ¿cierto? Y va a ser echado fuera. Entonces, vemos de que Pablo aquí dice de que la autoridad es para edificación y no para destrucción. Por eso ustedes, si son hermanos mayores, o quizás no son el mayor, pero tienen algún, ¿cómo se llama?, hermano menor, o algún amigo, o ustedes son líderes de un grupo, ¿cómo se llama?, en el curso, etcétera, etcétera, ¿cierto? La autoridad es para edificar, no es para yo sentirme que soy el que mando, que soy el que la llevo, que soy el que tengo más conocimiento, sino que es para edificar. La autoridad es servir. Por eso dice el Señor Jesucristo, el que quiere ser grande entre vosotros, humíllese y sea el servidor de todos. ¿Ya? Aquí no hay cuestiones que, ay, que yo tengo autoridad porque tengo más palabra, porque tengo más unción. Eso, cuando ya está esas cosas en el corazón, nos descalificamos automáticamente y perdemos la autoridad de Dios. Amén. La autoridad de Dios es para edificar, como dice Pablo, y no para destrucción. Pero esto también nos hace ver de que muchas veces hay personas que realmente tienen autoridad sobre nosotros, porque autoridad es influencia, ¿ya? Es responsabilidad. ¿Que tienen autoridad sobre nosotros y que la pueden ocupar para destrucción? Claro que sí. ¿Que van a venir consecuencias? Sí. Entonces nosotros tenemos que saber de que hay figuras de autoridad sobre nuestras vidas que pueden haber causado o pueden haber usado su autoridad, quizás porque no son creyentes o porque pecaron o porque se equivocaron, y pueden estar usando su autoridad para destrucción de nuestras vidas. No, vamos a ir viendo los ejemplos. Por ejemplo, los padres o los esposos. Ejemplo, Noé. Noé, después de el diluvio, él se emborrachó, ¿cierto? De quizás la alegría de que Dios lo había salvado, de que estaban empezando todo de nuevo, y se emborrachó. Y uno de sus hijos, el más pequeño, Canaán, aparentemente, él, al ver a su papá desnudo, aparentemente tuvo algún abuso sexual
con él o algo así que es totalmente vil y abominable. Por lo tanto, Noé lo maldijo. Y dijo, ahí sale en Génesis 9:25, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y vemos de que el pueblo de Canaán fue expulsado por Dios de la tierra prometida para que pudieran entrar los hijos de Dios, los hijos de Israel. Vemos que no tuvo parte en ninguna promesa de Dios, Canaán, y toda su descendencia. Bueno, esto también es un ejemplo de cómo la maldición va de generación en generación. Entonces vemos que, por lo tanto, ¿un padre puede maldecir a un hijo? Sí. ¿No es lo que debería hacer? Claro que no. Pero aquí vemos un ejemplo de cómo un padre maldijo a su hijo. Quizá aquí con una buena, ¿cómo se llama? Razón, porque más que una maldición era un juicio. Pero vemos un ejemplo de que hay maldiciones que los padres, que el padre, por el hecho de ser padre, aunque no sea creyente, tiene un grado de autoridad dada por Dios sobre ustedes. Por lo tanto, si ha pasado así, ustedes tienen que anotar si mi papá o mi mamá me ha maldecido. ¿Ya? Y vamos a ir viendo cómo. Ejemplos bíblicos también. Jacob. Jacob, ustedes saben que fue engañado por Labán. ¿Por qué? Porque él trabajó a Labán para poder casarse con su hija, ¿cómo se llama? Raquel. Pero resulta que en el momento de la boda, como era de noche y como habían estado en una ¿cómo se llama? Celebración, resulta que en vez de pasarle a Raquel, le pasó a Lea, que era la mayor. Entonces, cuando él despertó, dijo, va, ¿con quién me acabo de casar? Y Labán le dijo, tienes que trabajar otros 7 años si quieres que te dé a Raquel. Bueno, el tema está que ante esta injusticia, Jacob huyó. Porque dijo, Señor, esto es injusto, yo te ruego que me prosperes. Y Dios lo prosperó y él se fue. Cuando se estaba yendo, lo siguió Labán, porque Labán era idólatra. Y se dio cuenta que alguien le había robado uno de sus ídolos. Y resulta que la que le había robado el ídolo era Raquel, que era la esposa de Jacob. Pero obviamente Jacob no sabía. ¿Ya? Por lo tanto, la raíz de la maldición que vamos a ver que cayó sobre Raquel fue por causa de su pecado, de su idolatría. Primero porque robó. Y segundo porque se robó un objeto maldito. Acuérdense que vimos en el estudio anterior de que si traigo un objeto maldito a mi casa, aunque yo no crea en eso, yo me voy a hacer maldito como es el objeto. ¿Ya? Entonces, puerta abierta siempre es el pecado. Bueno, y pasó esto. Llegó Labán y dijo, alguien me robó, tú me robaste. Entonces Jacob, sin saber, dijo esto. En quien hallaras a tus dioses, o falsos dioses, ¿cierto? No viva. O sea, el que se hubiese robado esto, que se muera. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tuviere tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Génesis 31-32. Entonces, él como esposo profirió una maldición, obviamente sin saber. ¿Ya? Y vamos a ver el cumplimiento. Está en Génesis 35:16-19, que fue años después. Y partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando parió Raquel y hubo trabajo en su parto, cuando está hablando de trabajo en su parto porque hubieron complicaciones, ¿ya? Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Entonces vemos de que al final murió Raquel. Entonces los esposos, tanto el esposo como la esposa, no tan solamente el hombre, también en su autoridad, especialmente el varón, tiene autoridad para bendecir y para maldecir. Por ejemplo, si yo trato mal a mi esposa, yo le digo, eres tonta, eres fea, eres gorda, que no sirve para nada, o cualquier otra cosa, yo la estoy maldiciendo porque tengo un grado de autoridad. Acuérdense que, hermanos amados, especialmente a los jóvenes que son hombres, ustedes tienen que aprender a sujetarse a la autoridad. Ustedes tienen que romper las maldiciones que quizás han visto en sus padres, especialmente en la figura masculina. Ustedes deben renovarse y entender una figura masculina correcta en Cristo Jesús, partiendo desde cómo es Cristo, como padre, como esposo, porque
porque el Señor Jesucristo es nombrado como el esposo de la iglesia. Entonces ustedes tienen que investigar, ¿cierto? Para poder darse cuenta cómo Jesús de Nazaret se comporta como esposo con respecto a su iglesia. Yo así me preparó el Espíritu Santo para ser esposo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo no tuve un curso, ni alguien que me dijera, ya Eduardo, vamos a hablar de ¿cómo se llama? Cómo es un esposo, ¿cierto? Todo lo demás. Después, cuando tuve la oportunidad, he pedido consejo, ¿cierto? Para aprender ciertas cosas, pero en sí, yo aprendí a ser esposo y aprendí a buscar mi idónea, o a esperar, mejor dicho, mi idónea, y entender qué es el matrimonio, que no es una ilusión, sino que era una responsabilidad. Lo aprendí por medio del Espíritu Santo. Ustedes deben buscar en la Biblia. Nuestro referente, su único referente es Jesús. Acuérdense que el propósito más importante de sus vidas, jóvenes, mujeres y niños, el propósito más importante de sus vidas es ser como Jesucristo. En Él está la plenitud, en Él estamos completos, dice la palabra. Ustedes van a encontrar una verdadera hombría y una verdadera femineidad en la palabra de Dios. Entonces, ustedes tienen que aprender, por ejemplo, un texto. Lean Efesios 5. Dice de que el marido, ¿cierto?, es cabeza de la mujer. Todos los textos que de repente sacan los hombres cristianos, ¿cierto? Yo soy cabeza, yo soy el que mando, me tienes que obedecer y todo lo demás. Pero ahí dice algo, como Cristo amó a la iglesia. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y ahí hay un tema importante, porque ¿por qué Dios insta al hombre a amar? Y ese amor es un amor ágape, porque es el amor que Cristo manifiesta a su iglesia. Y ustedes son iglesia de Dios. Entonces, jóvenes, ustedes como esposos y como futuros padres, tienen que manifestar el amor que han recibido de Cristo hacia sus esposas y hacia sus hijos. Y es un amor sacrificial, porque dice, como Cristo amó a la iglesia, el cual se sacrificó para presentársela a sí mismo, sin mancha y sin contaminación y sin arruga, lavándola en el lavacro del agua por la palabra. Entonces, ustedes necesitan cambiar las estructuras. Y yo les voy a compartir un texto que a mí me sirvió mucho para poder ser libre de todas las maldiciones que uno recibe. Porque, hermanos, hay maldiciones generacionales, como veíamos, y yo he descubierto que hay maldiciones transmitidas y aprendidas. ¿Ya? Y esto es un punto extra. Que hay maldiciones que son heredadas, como las que vimos, y hay maldiciones que son transmitidas, que no necesariamente me la heredó mi papá a mí o mi mamá hacia mí. Es una transmitida, o sea que en mi crianza me la transmitió. ¿Ya? Y hay maldiciones aprendidas que mis padres me enseñaron a vivir de cierta manera, lo cual trae maldición a mi vida. Espero que me entiendan. Entonces, ¿cómo lo hago? Primera de Pedro. Y este texto, apréndanselo de memoria. Y cuando rompan las maldiciones, cuando ustedes estén orando por romper las maldiciones generacionales, úsenlo. Apréndanselo de memoria. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis, bueno, aquí está en la versión 1909, pero se los voy a dar mejor en la versión 1960. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Ven? Yo todavía me lo sé de memoria. Entonces ustedes tienen que aprendérselo de memoria, pero no para tener texto en la mente, sino para usarlo, hermano. Cuando yo les he dicho que se tienen que aprender un texto como, ¿cómo se llama? Por ejemplo, de que envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina, es para que ustedes lo apliquen cuando están siendo atacados por el enemigo o por una enfermedad. Entonces, no. Él envió su palabra para sanarme y para libertarme. Y eso activa nuestra fe. Amén, hermano. Entonces, ¿qué significa esto? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Nuestros padres,
¿cierto? En la gran mayoría de los casos, sin mala intención, nos han intentado educar según los recursos que ellos tienen, porque ustedes tienen que entender que nuestros padres también tienen un pasado. Tienen un padre, una madre, abuelos, tíos, profesores, el tiempo en que les tocó vivir, cómo eran las cosas, quizás abusos, cosas que le pasaron en el colegio, cosas que le pasaron en el trabajo, humillaciones, y eso fue formando el carácter que tienen, o deformando el carácter. Porque acuérdense que el mundo está bajo el maligno. Entonces, muchas veces, no con malas intenciones, sino con buenas intenciones, pero es dentro de los recursos que ellos tienen, es dentro de, ¿cómo se llama?, en lo que la vida les ha podido otorgar. Entonces, muchas veces nos equivocamos, porque la perfección viene de Cristo. Entonces, miren, si yo siendo cristiano tengo que luchar por poder ser un buen esposo conforme a la palabra de Dios siendo cristiano, ¿cuánto más una persona mundana no le va a costar ser un buen esposo si no tiene a Cristo en su vida? Entonces uno tiene que tener misericordia, porque trata con los recursos que tiene. Quizás sus padres tienen maldiciones, tienen traumas de niño, quizás sus padres los golpearon, quizás abusos de por medio, quizás en el colegio los molestaban, quizás les pasó algo mientras estaban haciendo el servicio militar, uno no tiene idea. Entonces uno tiene que verlo con misericordia, que eso van a hacer cuando ustedes practiquen el perdón y aprendan a perdonar. Con permiso, hermano, discúlpenme. Entonces es importante, porque eso es parte del amor de Dios, parte de su entrenamiento. Entonces, muchas veces, ¿cierto?, un esposo o un padre nos transmite una forma de vivir que nunca va a ser la que Dios quiere. ¿Por qué? Porque nuestros padres son mundanos, no son Dios. Hay muchas cosas que sus padres les han enseñado que ustedes se van a dar cuenta con el tiempo que son buenas. Incluso muchas veces que están en la palabra sin que ellos incluso sean cristianos. Porque ese es el trabajo de Dios detrás. Pero la mayoría de las cosas, nosotros tenemos que saber que el sacrificio de Jesucristo nos rescató de esta vana manera de vivir. O sea, eso es parte de la conversión, donde yo empiezo a cambiar mi manera de vivir conforme a lo que está en la Escritura. Espero que me entiendan, ¿ya? Bueno, entonces vemos aquí el cumplimiento, las maldiciones que pueden ser proferidas por un padre o por un esposo. Ya llevo 37 minutos ya. Bueno, sigamos. ¿Cuáles son las maldiciones que pueden venir tanto de un padre como de un esposo? Y es importante, hermanos, si ustedes, ya, por eso que es importante este texto, porque hay maldiciones que son transmitidas y aprendidas. Por ejemplo, si yo veo que mi padre maltrata a mi mamá, estoy viviendo en un ambiente donde para mí eso se hace natural. Por ejemplo, si hay continuas peleas, para mí eso va a ser natural. Entonces, cuando ustedes se casen, tanto el hombre como la mujer, para ustedes eso va a ser natural, va a ser esperable. Por lo tanto, ustedes van, para ustedes va a ser normal discutir. Entonces quizás para su cónyuge no. Entonces va a decir, oye, pero ¿cómo me dice esto? No, pero si no es tan grave. ¿Por qué? Porque viviste en un ambiente que hizo que se normalizara en tu estructura mental. Por eso que es necesario el arrepentimiento. Ustedes tienen que entender que arrepentimiento significa metanoia, que es cambio, que es conversión, cambio de dirección y cambio de mente, donde cambia mi estructura mental, cambia mi forma de percibir la vida a través de lo que dice la palabra. Entonces, cuando ustedes viven en un matrimonio así, siendo hijos, o ¿cómo se llama?, ya sea con sus abuelos, o con un padre, ¿cómo se llama?, ausente, o con una madre ausente, hay vacíos que los va a llenar Jesucristo, los quiere llenar Jesucristo. Por eso que dice, fuiste rescatado de la vana manera de vivir. ¿Por qué? Porque está basado en la experiencia de un hombre. Y acuérdense que vimos recién, maldito el hombre que confía en el hombre. Eso no significa que yo tengo que desechar todo lo que me dicen mis padres, entonces no les voy a hacer caso, nada de lo que me enseñan, no. Porque debemos honrar a nuestros padres y Dios va a bendecir la autoridad de sus padres sobre ustedes por medio de la fe que tienen ustedes y de la obediencia que ustedes ponen
Dios va a bendecirlos a ustedes, incluso usando sus padres. Amén. Hay ejemplos bíblicos de eso, pero por el tiempo no los vamos a dar. ¿Ya? Entonces, hermanos, por eso que es necesario que ustedes se reestructuren. Y eso se llama conversión, regeneración por medio del Espíritu Santo. En Romanos 12:2 dice, y no os conforméis a este siglo o a este mundo o a esta era, o a la cultura que les tocó vivir, o a la sociedad que les tocó vivir, o a la familia en que les tocó vivir, sino más bien reformaos o transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que realmente sepan cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque el propósito de toda vida de todo creyente es poder hacer la voluntad de Dios. Ese es el propósito. Amén. Entonces, hay maldiciones, como por ejemplo, nunca vas a servir para nada, siempre serás un fracaso, vas a morir en la desgracia, vete al diablo, vete al infierno, eres un tonto, eres un estúpido, o ¿cómo se llama? No te quiero más, o para qué, ¿cómo se llama? Naciste, o para qué, ¿cómo se llama? Te tuve. Eso trae una maldición de rechazo terrible. Y entra un demonio de rechazo donde yo me siento que soy tonto, donde yo me siento que soy estúpido, o donde yo me siento rechazado. Entonces, y es más, provoca que yo sea torpe o provoca que la gente, ¿cómo se llama?, me rechace. ¿Cómo se llama? Frases, no vas a cambiar nunca, ¿cómo se llama? Ojalá ¿cómo se llama? Te mueras, o eres un... Y todos los garabatos que se pueden ¿cómo se llama? Imaginar. Entonces, todas esas cosas provocan maldición. Hermano, y yo tuve que ser libre, porque ¿cómo se llama? Mi papá, dentro de su crianza, dentro de su forma, ¿cierto? Él, ¿cómo se llama? No siendo cristiano, ¿cómo se llama? Habían partes que no estaban, ¿cómo se llama? Trabajadas en su vida. Entonces él, ¿cómo se llama? Me trató con muchas de estas frases y más. Entonces los demonios empezaron a crear en mí torpeza, ser tonto, ser lerdo, ser estúpido. Entonces yo tuve que empezar a qué cosa? Primero a creerle a Dios, que yo en Cristo era nueva criatura y que no era ninguna de esas cosas, y Dios empezó a sanarme. Y yo tuve que trabajar mucho en perdonar y en bendecir a mi papá. ¿Ya? Entonces, para que ustedes puedan saber de que todas estas cosas les trae maldición. Y si ustedes han visto que su mamá le dice estas cosas a su papá, o su papá a su mamá, o sus padres con un hermano, o sus hermanos con ustedes, ¿cierto? Ustedes deben, ¿qué cosa? Deben perdonar, porque es el perdón la llave. Siempre es el perdón la llave. Tanto el perdón de Dios para ustedes cuando es uno el que peca, o el perdón de Dios que yo he recibido de Dios que debo dar a alguien inmerecidamente. ¿Mm? Entonces, hermanos, ahora, hermanos amados, si ustedes han usado esta frase con sus hermanos menores, con sus hermanos mayores, con compañeros de colegio, es un daño tremendo que uno causa, especialmente si son hermanos mayores, o si lo hacen con gente que los quiere o que los estima. Ustedes no saben el daño que causan. Miren, yo, pese a que sufrí con estas maldiciones y con esta forma del trato que tenía mi papá, ¿cómo se llama? Conmigo, yo por causa de esta maldición, sin querer, empecé a repetir este patrón con mis hermanos más chicos. Yo soy el mayor de 6 hermanos. Y, ¿cómo se llama? Especialmente con un hermano que es el del medio. Bueno, es el cuarto. Que con él tengo 8 años de, ¿cómo se llama?, de diferencia. Entonces yo lo empecé a tratar, quizás no tanto como mi papá, pero igual de repente le decía, eres un tal por cual, aquí, como tan, aquí, y eres un rebelde, y eres un estúpido, y eres... Entonces yo empecé a maldecirlo, él siendo un niño. Pese a que quizás sea desordenado, por eso todo tiene una causa. Si tu hermano es enojón, si tu hermano es problemático, si tu hermano le gusta pelear, hay una causa. Hay maldiciones que vienen desde el vientre de la madre. Hay, ¿cómo se llama? Muchas veces que cuando un padre se entera que su esposa está embarazada o que ¿cómo se llama?, su pareja está embarazada, ellos empiezan a proferir palabras de, ¿cómo se llama?, rechazo. ¿Y para qué te embarazaste? Chuta, un hijo más. ¿Qué vamos a hacer?
todo lo demás. Pucha, ¿cómo llegó este hijo? ¿Por qué no te cuidaste? Y todo lo demás. Estoy maldiciendo a mi hijo con una maldición de rechazo. O las madres cuando tienen, ¿cómo se llama? A familia, ¿cómo se llama? Que los juzga. Por ejemplo, otra vez te embarazaste. Entonces, en vez de ser una alegría, es una, es ¿cómo se llama? Una carga. Entonces empiezan a rechazar a su propio hijo. Intentos de ¿cómo se llama? Aborto. Cuando una madre, por ejemplo, no voy a, ¿cómo se llama? Decir quién, ¿cierto? Pero yo sé de casos donde el esposo con, ¿cómo se llama? La suegra obligaron a la esposa, ¿cierto? A practicarse un aborto. Entonces, y no resultó el aborto. Entonces, este niño nació con un espíritu de rechazo. Entonces, era un rebelde, era un problema. Era un problema en la familia. Muchacho rebelde, no hacía caso, batía las cosas cuando joven fue peor, todo lo demás, porque nació con un rechazo. Y el rechazo trae rebelión en contra de la autoridad, en contra de todo lo establecido. Todo lo establecido. Fue porque hubo un intento de aborto, fue un rechazo a tal punto de desearle la muerte a tu hijo. Entonces, ¿cómo se puede romper esa maldición? Yo tengo que pedir perdón por lo que hice, tengo que romper la maldición y tengo que empezar a ministrar a ese joven, porque trae un alto grado de contaminación, de espíritu de rebelión, de rechazo. Entonces, muchas veces la gente rebelde es por causa de heridas que tiene. Y muchas veces heridas desde el vientre de su madre, que él no sabe por qué nació así. Entonces, para él es algo normal. Él es así, entonces también por dentro sufre. Porque hay un poder demoníaco que lo impulsa a ser así. Que eso no significa que hay que justificarlo, pero hay que verlo con misericordia, porque Dios te vio con misericordia y envió a su Hijo por ti. Entonces, amados hermanos, si ustedes han usado estas maldiciones, bueno, volviendo al tema de mi ¿cómo se llama? Hermano. Entonces yo a él lo maldije mucho. Entonces, en mi proceso de conversión, yo tuve que conversar con él. Entonces fuimos a conversar por ahí. Entonces yo dije, mira, tú sabes que yo estoy convirtiéndome, estoy pasando por un proceso de liberación. Y yo quería, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Decirte de que yo quería que me perdonaras por todas estas cosas que yo te dije, porque yo te dije que era ti, que te dije que era acá, y el tal por cual, y le nombré todas las cosas que le dije. Yo te ruego por favor que me perdones, sin el ser cristiano. Yo te ruego por favor que me perdones. Y él lloró, se quebrantó, porque aunque por fuera era muy fuerte, pero por dentro esas cosas lo habían dañado. Entonces yo me tuve que humillar, no solamente pedir perdón ante Dios, sino tuve que ir a restaurar, porque así yo rompo la maldición, restauro lo que yo hice y le abro la puerta a Dios para que ore en el corazón de tal persona. Entonces le dije, yo te ruego por favor que me perdones. Y él, no siendo cristiano, y pese al daño que yo le había hecho, él me perdonó. Cuando tú te humillas, Dios te exalta. Y si él no me hubiese perdonado, porque hay casos que yo he pedido perdón y las personas no me han querido perdonar. Y yo me tengo que quedar callado, no decirle, ay, ¿cómo se te ocurre no perdonarme si te estoy pidiendo perdón? ¿Hasta cuándo? Yo me tengo que humillar porque el que se equivocó fui yo. Eso se llama ser humilde. Entonces, él no siendo cristiano me perdonó. Y yo, para restaurar, ¿cómo se llama? Le dije, tú no eres eso, tú eres una gran persona con un gran potencial. Y empecé a exaltar las cualidades que él tenía. Y él más lloró. Y yo también lloré y me quebranté. Entonces, si ustedes han usado esto con algunos de sus hermanos pequeños, es necesario que le pidan perdón. O si lo han usado con sus papás, eres un tonto, eres un inservible, eres un fracasado, o sea, nunca tienes plata, o nunca me puedes comprar cosas buenas. Porque yo he escuchado jóvenes que le dicen a sus papás, nunca me lleváis a una peluquería lujosa, siempre me lleváis a cuestiones piñiñentas. Hermano, y ustedes no tienen idea lo que cuesta ganarse
ganarse la vida. Y si es que han trabajado, quizás, y ¿cómo se llama? En la mayoría no ha tenido que mantener una familia. Es que mi papá es un borracho, todo lo más se toma toda la plata, pero eso no nos da derecho a maldecirlo. Entonces, si ustedes son guiados por Dios, le piden perdón a Dios, rompe las maldiciones que han salido de su boca en contra de sus padres, y se acercan a sus padres y le piden perdón, no mereciéndoselo, y aunque Él no los perdone, aunque los mande cállate, ustedes están abriendo la puerta para que Dios pueda traer la victoria sobre sus vidas y sobre la vida de su familia. Se llama, mire papá, yo quería pedirle perdón por estas cosas que le he dicho o por la forma de hablar, por esto, y yo le quería decir que yo lo amo y que, y que quiero amarlo como Dios me está amando a mí. Y que usted no es eso, yo quiero ver las cosas positivas, así que cuente con toda mi ayuda si usted algún día necesita ayuda para poder vencer esas luchas que tiene. Entonces, eso se llama ser un cristiano de verdad. Eso es una forma práctica de manifestar el amor que Dios le ha dado. Y para eso hay que ser valiente. Para eso hay que tener fe. Porque el diablo y su carne le dicen, no, ¿para qué? Si no se lo merece, si es un borracho, si se hace esto, si mira cómo trata a tu mamá, si mira cómo te trata, si todo lo demás. Pero el Señor Jesucristo no miró ninguno de tus pecados para morir en la cruz por ti. Sabiendo cómo éramos, dice en Romanos 5, si siendo enemigos fuimos justificados. Y es más, dice, Dios encarece su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el amor que tenemos que manifestar. Eso se llama cristianismo. Yo, ¿cómo se llama? No soy cristiano porque voy a una iglesia, porque canto, porque escucho todo el día, escucho todo el día, ¿cómo se llama? Alabanza o porque estoy escuchando esta enseñanza, todo lo demás. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es aplicar, es que la palabra de Dios, que es vida, que es viva y eficaz, provoque un cambio en mí. Obviamente eso es un proceso, hermano. Les va a costar. No se desanimen si no les resulta. Levántense. Sigan perseverando, porque eso es parte de la formación del creyente. Eso se llama discipulado, amados. Les va a costar. Van a intentar pedir perdón, no van a pedir, van a intentar perdonar y no les va a resultar. Levántense. Dios no los va a dejar de amar porque se equivocan. Dios no ama como uno ama. ¿Ya? Entonces, bueno, para continuar con el tema, todas estas maldiciones que ustedes han recibido, esto es maldición sobre ustedes y es necesario que ustedes sean libres. Ya vimos de que quienes ejecutan las maldiciones, los demonios. Entonces, si ustedes tienen alguna de estas maldiciones o alguna otra frase que han recibido de algún amigo, de un profesor, yo tuve que ser libre porque yo creo que ustedes se han percatado que yo tengo un pequeño problema, igual es muy leve, para poder hablar. Hay veces que repito una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Muletilla como esta, ¿cierto? Que es algo inconsciente, ¿cierto? Que es un leve tartamudeo, que muta con el tiempo. Por lo tanto, ustedes podrán, ¿cómo se llama? Imaginarse que cuando chico debo, ¿cómo se llama? Tiene que haber sido complejo. Y de hecho fue complejo y es complejo hasta el día de hoy. Pero yo le he creído más a Dios. Por lo tanto, amados hermanos, por causa de eso mucha gente, compañero del colegio, era el hazme reír de todos los compañeros de curso, incluso hasta de profesores. Entonces, todo eso yo tuve que perdonar, romper esa maldición. Y ahora mi confianza viene de Dios. Lo que ustedes tienen que lograr, ¿cierto? Es que todas esas cosas, después con el tiempo, les van a resbalar. Porque su fe va a estar afirmada en la aceptación que Dios les tiene. Y va a llegar un momento que no les va a importar lo que diga el hombre. Pero no en el sentido, ¿cómo se llama? Humano. No me interesa lo que diga mi papá de mí. Porque eso es humano, eso es falso. Sino en el sentido espiritual. Y cuando yo sé que es espiritual es porque me trae paz. Independientemente de lo que le digan, mi paz con Dios permanece intacta. ¿Ya? O sea,
¿cómo se llama? No tiene influencia sobre quién soy, porque mi identidad está en Cristo. Y eso lo van a lograr practicando. Y eso es lo que Dios quiere que ustedes logren, tanto los jóvenes, hombres, como las mujeres. Tienen que romper esta maldición. Mi consejo es que anoten en un, ¿cómo se llama?, cuadernito quién profirió esa maldición. Un profesor, un carabinero, un tío, mi abuelo, y ustedes ponen al lado tonto, estúpido, pajarón, inservible, y cualquier otra maldición, para que ustedes las puedan, y ustedes todos los días oren, quizás no por todas todos los días, sino que vayan dándose el tiempo. Diga, Señor, yo cancelo esta maldición, yo perdono, si es que es el papá, si es que es la mamá, si es un tío, si es un profesor, yo perdono a tal persona en el nombre de Jesús por esto, yo rompo esta maldición sobre mi vida y te pido, Señor, que me sanes. Perdonar, romper la maldición y pedirle al Señor, Señor, sáname y libérame. Y empiecen a declarar lo que Dios piensa de ustedes. Declaren, yo no soy un tonto. Yo soy un hijo de Dios. Yo no soy un inservible. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cierto? O si alguien les dijo para qué, ¿cómo se llama? ¿Para qué, cómo se llama? Naciste. Está escrito que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. O si nadie ¿cómo se llama?, amado, si un hermano me dijo, yo ya no te amo, yo ya no te quiero, ustedes tienen que declarar, Dios me ha amado con amor eterno. Entonces, ponen la maldición, perdonan a la persona que los maldijo, paso 1. El paso 2, cancela la maldición, yo rompo esta maldición sobre mí en el nombre de Jesús. Tercero, le piden al Señor, Señor, sáname y libértame. Y cuarto, declaran bendición sobre sus vidas con la palabra de Dios. Señor, tú me amas. Tú me has amado con amor eterno. Señor, o si alguien le ha recalcado un error sobre su vida, eres un rebelde, todo lo demás, Señor, tú me perdonaste. Tú me has hecho nueva criatura. Yo no voy a ser un fracasado porque tú prometes en tu palabra que tú me vas a bendecir. Amén, amados. Un ejercicio. Háganlo, hermanos. Dios es fiel. Y perseveren. Si no ven nada al principio, porque esto no es algo mágico, perseveren. Yo estuve perseverando años para poder ser libre. Sigamos. Voy a ver cuánto tiempo llevo. Bueno, mi idea era terminar este estudio ahora, pero parece que vamos a tener que dejar la última tanda para después. Entonces, por figura de autoridad, hermanos y hermanas, que es lo que yo ya les decía, ustedes ahí pueden ver el texto de Jueces 9, del 20 al 23 al 57, que es el mismo texto que leímos, que le expliqué de Abimelech, ¿cierto? Con que era el hijo bastardo de Gedeón, ¿ya? Y de su hermano que profirió una maldición. Pastores y líderes espirituales. Entonces, muchas veces, hermano, ustedes tienen que saber, por eso que yo les he intentado inculcar o transmitir o exponer que la autoridad superior es Dios. La única autoridad absoluta es su palabra, bien interpretada, no interpretada para poder hacer un capricho que yo quiero. Bien interpretada la autoridad máxima. Después, ustedes como jóvenes, después de ellos vienen sus padres, aunque no sean inconversos. Y eso no significa que yo tenga que hacer cualquier aberración que me digan que haga, sino que yo por causa de la autoridad superior que Dios debo honrarlo, respetarlo, jamás faltarle el respeto. Y obedecerles. ¿Ya? Y después vienen las autoridades de la iglesia, si es que ustedes se están congregando. Pero las autoridades de la iglesia no sobrepasan a la de los padres. ¿Ya? Entonces, tienen que saber de que los ministros de Dios, pastores, apóstoles, cualquier persona, por muy espiritual que se vea, incluso por mucho que los hayan bendecido. Por ejemplo, si ustedes han sido bendecidos con estos ¿cómo se llama?, estudios, eso es obra de Dios, hermano. Y si algún día, que espero que nunca pase, pero si algún día yo caigo en algún pecado terrible, yo
¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me desvío o hago algo feo. Ustedes se tienen que quedar con lo que Dios ha hecho. Porque somos hombres, somos seres humanos. Que, que no debemos pecar. Pero el hombre puede fallar. O sea, falla. Yo he tenido experiencia donde grandes siervos de Dios han fallado y han caído. Entonces, para yo no caer en condenarlos o en desilusionarme con Dios, entonces todo lo que me dijo era mentira, yo tengo que tener afirmado mi fe en Cristo. Por eso Jesucristo es la persona más importante en sus vidas. Es el único que no les va a fallar jamás. Yo les puedo fallar, sus padres pueden fallar, el mundo puede fallar, un profesor puede fallar, un mejor amigo puede fallar, un esposo puede fallar, una esposa puede fallar, todos pueden fallar, pero el único que no va a fallar es Jesucristo. Por eso que en Él tienen que tener puesta su confianza. Es Él el que ha hecho una obra de redención en sus vidas. Él pagó el precio en la cruz, no el hombre. Entonces, por muy ministrados que se sientan quizás con la enseñanza, con aquí y allá, uy, que me ha ayudado, todo lo demás, realmente siento el poder del Espíritu, no sé. Eso no es por causa de lo que uno está hablando aquí. Es por causa del sacrificio que hizo Jesús por ti. Jesús fue el que derramó su última gota de sangre en la cruz por ti. Él fue el que llevó una vida de santidad sin pecado por ti. No yo, no el pastor. Entonces, hay muchas veces que uno como ser humano se equivoca y peca. ¿Y qué pasa? Muchas veces maldecimos, o alguien, o un pastor, o un líder espiritual puede maldecir a una persona. Entonces, para eso necesitamos nosotros también ser libres si es que nos ha tocado vivir esas situaciones. ¿Amén, hermanos? Espérense, dejen retroceder esto y voy a ir a hacer callar a la perra. Bueno, hermanos, van a perdonar la interrupción. Tuve que colocarle pausa a la grabación y le fui a hacer callar una perrita que tengo en el patio que ladra hasta porque ve pasar una hormiga. Bueno, así que ahí le tuve que poner los 220 volts para que se quedara tranquila. No, hermano. Bueno, estábamos entonces en líderes espirituales. Y les voy a leer este texto, ustedes lo pueden leer completo. Este es el caso de un falso profeta que estaba tratando de engañar a un gobernador, si ustedes lo quieren ver como en el tiempo de ahora, un alcalde, ¿cierto? Un presidente, pero más como un alcalde. Entonces, él quería escuchar del Evangelio porque obviamente había escuchado del ministerio de Pablo, ¿cierto? Y todas las cosas que hacían. Y resulta que había un falso profeta que intentaba oponerse a lo que Pablo le estaba intentando predicar. Entonces Pablo, que es un siervo de Dios, profirió una maldición en contra de esta persona. No como un error, sino que en realidad fue algo que vino de Dios, para que esta persona dejara de intervenir en el reino de Dios. Y vemos, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor es contra ti, y serás ciego, que no veas el sol por un tiempo. Y luego cayeron en él obscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese por la mano. Hechos 13, usted lo puede leer completo, del 6 al 11. Entonces, es sumamente importante, hermanos, que muchas veces los líderes espirituales muchas veces se equivocan, ¿cierto? Yo tuve un líder espiritual que él me dijo todas las cosas malas que hizo tu papá con tu mamá, tú también las vas a hacer igual que. Entonces, él, en un error que él estaba, ¿cierto? Porque es algo que no debe hacer alguien, él me profirió una maldición sobre mí. Entonces yo tuve que perdonarlo. Y yo tuve que romper esa maldición en fe, o sea, creyéndole no a lo que él dijo, sino a lo que Dios dice. Por eso, pero por causa de que él tenía un grado de autoridad, incluso dada por Dios sobre mí, yo tuve que romper la maldición y los demonios se aprovechan de esos errores del pecado para poder atacarme. Yo tuve que romper la maldición, expulsar los demonios y confrontarlos. No, yo no soy así.
Por eso que yo les di esos pasos para poder ir rompiendo las maldiciones. ¿Ya? Sigamos. Y aquí vienen maldiciones proferidas por siervos de Satanás. ¿Ya? Aquí hay un texto que ustedes lo pueden leer completo. O bueno, lo vamos a leer completo mejor para irlo explicando un poquito. Ezequiel 13, 18 al 23, si no nos vamos a demorar tanto. Y di, así ha dicho el Señor Jehová, hay de aquellos que cosen almohadillas y todos codos de manos y hacen veletes sobre la cabeza de toda edad para cazar las almas. Entonces, el punto importante es que aquí está, cuando está hablando de coser almohadillas o vendas, sale en la versión 1960, ¿cierto? Todas esas cosas son cualquier artilugio o hechizo o conjuro o sacrificio o rito que hace un brujo, bruja, espiritista, magia negra, blanca, porque no hay magia negra y magia blanca. Todo es pecado y es satánico. Aunque la persona lo esté haciendo sin saber que está sirviendo a Satanás, está sirviendo a Satanás. ¿Ya? Entonces, toda cosa que haga, los monos del vudú, la cintita roja para el mal de ojo, la medallita para el mal de ojo, para el quebrar empacho, de ponerle una cintita, de todas esas cosas, ¿cierto? ¿Qué es lo que causa? Cazar el alma. Los demonios que están detrás, el santero, los demonios que están detrás cazan el alma de la persona. O sea, la tienen en cautividad. Entonces, dice, habéis de cazar las almas a mi pueblo para mantener así vuestra propia vida, y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñado de cebada y por pedazo de pan, matando las almas que no mueren y dando vida a las almas que no vivan, mintiendo a mi pueblo que escucha mentira. Vamos a leer solo lo que está con negrita. Después dice, y no estarán más en vuestra mano para caza. O sea, ¿qué es lo que hace un brujo, un siervo de Satanás? Caza el alma del hombre o de la mujer. A través de sus hechizos, a través de sus ritos, a través de sus maldiciones, etcétera, etcétera. Vamos a seguir leyendo las letras con negrita. Por cuanto entristecisteis con mentira el corazón del justo. Entonces aquí está hablando ya de ataques satánicos en contra de cristianos, que trae tristeza, amargura, depresión, ¿cierto? O, acuérdense que en Apocalipsis 12, que se los voy a leer, y también un texto que se deberían de saber de memoria. En Apocalipsis 12 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, creo que es el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Entonces, ¿cómo ataca? Que creo que se lo he comentado en otros videos. ¿Cómo ataca el diablo al creyente? Acusándolo. O tentándolo o acusándolo. No, si tú no eres justo, Dios no te va a perdonar este pecado. Mira, todo lo que está diciendo él, tú eres un rebelde. Tú eres un rebelde con tus padres. Dios no te va a perdonar porque tú le has faltado el respeto a tus papás. O Dios no te va a perdonar porque te has masturbado o te has tocado con tu pololo o con tu polola o has hecho esto o tienes estos instintos de perversión sexual con un hermano, con una hermana, con un primo, con una prima, con un animal, con lo que sea. Entonces, todo eso es un engaño del diablo. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, por vergonzoso que sea. Y yo se lo digo en experiencia propia. El amor de Dios excede el juicio. Por todos esos pecados murió Cristo en la cruz. Entonces, amados hermanos, tenemos que creerle a Dios. Entonces, muchas veces hay ataques ocultos o ataques satánicos que pueden afectar a cristianos, obviamente, cuando hay una puerta abierta también. Entonces, esforzaste en las manos del impío para que no se apartase de su mal camino. Entonces, ¿qué hacen las hechicerías y las brujerías? Le infunden ánimo a los que están en pecado. Dice, no, si no es tan así, la fornicación, no, el pololeo, no es tan así, no, pues esos son tiempos antiguos, son tiempos retrógrados, estos son otros tiempos, hay que actualizar el evangelio. No, en realidad Dios no se refiere a esto, porque mira lo que dice este texto, mira lo que dice acá. ¿Y cómo tentó Satanás a Eva? Con que Dios dijo,
¿Cómo tentó el diablo al Señor Jesucristo? Escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti, por lo tanto, tírate de aquí para que sus ángeles vengan. Entonces, el diablo muchas veces usa la palabra incluso para torcer nuestros pasos. Porque el objetivo del diablo, ¿cierto?, es que nos apartemos y que no hagamos la voluntad de Dios. Y para eso, y si para eso tiene que convencerte, ¿cierto?, de que Dios, que para Dios no es tan malo algo que es pecado, lo va a hacer. Independientemente que no se presente como diablo. Entonces, el objetivo de los demonios que vienen con los ataques satánicos es ese. Pero ¿qué dice? Y libraré mi pueblo de vuestra mano. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor Jesucristo nos libertó de cualquier ataque demoníaco. ¿Ya? Y ustedes pueden leer el otro texto bíblico ahí con los apuntes que yo puse. Entonces hay también ataques que son proferidos por siervos de Satanás. ¿Ya? Cuando nosotros... A ver, esto no es algo para que ustedes teman, entonces los siervos de Satanás me pueden aquí, que la vecina es bruja, que quizás aquí... Si ustedes andan en el Espíritu, o sea, si ustedes están a cuentas con Dios, por eso que yo siempre les digo, si caíste, levántate, hermano. Si el pecado está en no querer arrepentirse. Dice, y el Espíritu Santo dará conciencia de pecado por cuanto no creen en mí, por cuanto tú no quieres arrepentirte, tú no quieres confesar tu pecado, tú no quieres recibir el perdón de Dios, porque te da vergüenza, porque no quieres hablar con nadie, porque aquí y allá. Tú tienes que confesar el pecado y luchar. Y si ves de que hay algo que te hace caer constantemente, por medio de este estudio debes ver que quizás hay una maldición o quizás hay una actividad demoníaca que nunca te va a dejar vencer esa debilidad y que necesitas liberación porque Dios quiere que seas libre. Dios no quiere que peques, ¿cierto? No porque está con un látigo, ¿quién va a pecar? Sino porque sabe que eso te va a traer consecuencias erradas y Dios quiere bendecirte. Dios quiere que participes de las bendiciones del reino. ¿Amén? Bueno, sigamos. Espero que le haya quedado claro. ¿Ya? Y yo creo que alcanzamos a ver un poco más en 90 minutos. Sí, quedan como 20 minutos. ¿Ya? Otras causas de contaminación. Y esto sí es importante. Yo puedo hacer muchas cosas, pero si están contaminadas, yo me voy a contaminarme. Por eso puse ahí el dibujito, si ustedes ven, una ¿cómo se llama? Hamburguesa que se ve muy linda por fuera, pero si tú le pones la lupa, ¿cierto? Está con bichos, con virus, como lo de el coronavirus, por ejemplo, ¿no? Que si alguien o si alguien ¿cómo se llama? No se lavó las manos y te preparó esa hamburguesa, va a venir contaminada. Quizás fue al baño, no se lavó las manos, quizás, qué cosa, hermano. Entonces, ¿cómo se llama? El pecado es así. Se ve agradable la carne. Causa placer la masturbación, causa placer el homosexualismo, lo que sea, ¿cierto? Va a causar en nuestra naturaleza pecaminosa, va a causar un grado de placer. Entonces, así viene la tentación. Pero cuando tú lo ves con la lupa, con el ojo de la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que trae maldición, que trae contaminación. ¿Ya? Espero que les haya servido un poco esa ilustración. A mí me gusta más predicar con la palabra que con ejemplos así, pero ya le he predicado harta palabra, así que... Ya. Otras causas de contaminación espiritual que no hemos nombrado en los estudios anteriores. Y esto sí es sumamente importante. Primero vamos a ver el ocultismo en el cristiano. Está escrito en Deuteronomio 18, del 9 al 13. Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. Esto significa a las personas del mundo. No se ha hallado en ti, o sea, no debemos aprender nada de la forma de vivir del mundo. Hablo de la forma de vivir, del sistema. Porque obviamente para formarme yo tengo que ir al colegio, tengo que aprender. Y hay cosas que me enseñan en el colegio, ¿cierto? Que no son ciertas. Pero yo tengo que aprobar los ramos. Por ejemplo, el tema de la, ¿cómo se llama? Evolución. Es una teoría que no es probada científicamente. Tiene indicios, algunos experimentos, pero Dios creó el cielo y la tierra. Dios creó al hombre. No es producto de una evolución, ¿cierto? Las sociedades se adaptan, pero no evolucionan, ¿ya?
Y es ridículo pensar, hermanos, van a perdonarme, pero es ridículo pensar que, miren, hermano, una célula, si ustedes, ¿cómo se llama? Pudieran estudiar el funcionamiento que tiene solamente una célula, y es más, solamente el funcionamiento que tiene el código genético, el ADN, se van a dar cuenta que es imposible pensar que haya sido por parte del azar de que los millones de años se fue formando algo tan perfecto y tan estructurado. Es ridículo. Llega a ser hasta... Es más ridículo... Bueno, es ridículo. ¿Ya? Es vano. Pero el mundo está así. Entonces dice, no aprenderás de aquellas gentes, o sea, del mundo. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. Hermano, y esto es algo que se practica en Chile y que es probable que sus padres hayan sido pasados por fuego. Yo, por ejemplo, fui pasado por un brasero, donde uno enciende un brasero, ¿cierto? Y pasan al niño por arriba, obviamente para que no se queme, sino lo pasan por arriba, como un rito de prosperidad. Y eso bíblicamente es una consagración del niño a un demonio que se llama Moloch, que tiene mucho que ver con la perversión sexual, con la pedofilia. Es un demonio terrible. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que preguntar también a su papá, mamá, cuando chicos ustedes ¿cómo se llama? Hicieron algo, el tema del empacho, el tema de la, ¿cómo se llama? De la ¿cómo se llama? Medallita para ¿cómo se llama? El mal de ojo. Entonces ustedes tienen que empezar a conversar y entender que muchas veces nuestros padres lo hicieron por ignorancia, incluso creyendo que nos estaban haciendo un bien. Obviamente porque no lo sabían, entonces yo no me puedo eh, eh, no me puedo ¿cómo se llama? Enojar con ellos. Sino que tengo que decir, ah, ya, porque Dios me está guiando, papá, mamá, a que todas esas cosas son pecados. ¿Amén? Ya. Entonces, quien haga pasar a su hijo por fuego, ni practicante de adivinaciones. Si alguien se ha ido a ver la suerte, entonces, si yo me he visto la suerte, si yo me he visto las cartas, y peor aún, si yo he jugado a leer la suerte en las cartas, aunque lo haga sin intención, pero ya te voy a leer la suerte, mira, esto te va a pasar, tú vas a tener, o cualquier juego donde tú te vas a casar en 10 años más, los juegos en Facebook que hay que dicen, ¿cómo se llama? Pon tu nombre y yo te voy a decir ¿cómo se llama? Cuál es tu profesión, o cualquier cosa, o ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿A qué edad te vas? ¿A qué edad te vas? ¿Cómo se llama? A casar. Todo eso es adivinación. Es hacer un pronóstico de tu futuro. Todo eso es adivinación. Y si ustedes lo encuentran exagerado, hermanos, tienen que saber de que no es exageración, trae maldición. Y muchos hermanos cristianos no han querido admitir, un juego, si una cuestión en Facebook donde yo pongo el nombre, eso no es brujería, ya, religioso, retrógrada y todas las cuestiones que dicen, y se quedan con la maldición. Y no pueden prosperar nunca como Dios quiere que prosperen. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Quedarse con la maldición? ¿O mejor ser radical y decir, ya, la voy a romper, voy a pedir perdón y sigo adelante con mi vida? Si Dios nos quiere perdonar, hermano. Pero muchas veces somos soberbios y no queremos dar el brazo a torcer. Ni practicante de adivinaciones, ni agorero, que es practicar el ocultismo. ¿Ya? Cualquier práctica oculta. Ni sortílego, que es justamente un conjurador. Conjurador es decir algo, ¿cierto? O un pronosticador, que tiene mucho que ver con adivinar. Un brujo, un hechicero, un santero, ni fraguador de encantamientos, ni, ¿qué más? Ni quien pregunte al pitón. Y pregunte al pitón es un medium. Un medium es una persona, ¿cierto? Que se puede comunicar con espíritus. Entonces, si ustedes han participado en eso, porque hay muchos casos donde la mamá o el papá practica eso y lleva al niño y el niño está ahí presente, aunque no participa, aunque no tiene idea, aunque no sabía porque yo era niño, yo vi que era una cuestión tétrica, todo lo demás, pero si estuviste ahí, necesitas romper esa maldición. ¿Ve? Dice, ni quien consulte a los muertos. Hay mucha gente que va a hablar a los cementerios o que va a brujos o hechiceras que supuestamente hablan con los muertos. En la Biblia dice que los muertos están. Entonces, todas esas cosas van a acarrear maldiciones. Y aquí hay algo que me está recordando mi amada esposa, de que
hay muchas de estas maldiciones, y esto es importante, que es uno de los puntos que, ¿cómo se llama? Vamos a ver también. Hay muchas de estas maldiciones que pasan de generación en generación, habilidades sobrenaturales demoníacas que se heredan por causa del pecado de nuestros antepasados que practicaron estas abominaciones. La magia es pecado y es condenado por Dios. Dice, no se ha hallado en ti. Dice, porque es abominación cualquiera que hace estas cosas. ¿Ya? Eso está en Deuteronomio 13, o sea, 18 del 9 al 13. Todas las personas que tienen habilidades para ver muertos, para ver espíritus, hay que romper una maldición y hay contaminación espiritual. Porque eso no es poder de Dios. La Biblia dice que el que muere, después que muere, va al juicio. O va al infierno o va al cielo. Pero nada sabe de este mundo. Los contactos con los muertos son contactos con demonios que estuvieron en esa persona, por lo tanto, saben sus recuerdos, saben quién eres, saben las cosas que dijo, los secretos que le contaste, porque son demonios que estuvieron en ellos. Acuérdense que hemos visto que los demonios, ¿dónde operan? En la carne, y que el mundo, más encima inconverso, ¿cierto? ¿Está dónde? Bajo el príncipe de la potestad del aire, bajo la cautividad de Satanás. Puede entrar y salir cuantas veces quiera. Entonces, es Cristo el que nos da la libertad, la victoria. ¿Ya? Espero que me estén entendiendo. Entonces, en Levíticos 19, 26 y 31 dice, no comeréis cosa alguna con sangre, pero dice, no seréis agoreros ni adivinaréis. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, ni os consultéis ensuciándoos con ellos. Entonces esto trae contaminación. Participar, practicar y consultar trae contaminación demoníaca y viene una maldición de parte de Dios, que hay que romperla con el perdón de Dios, con el arrepentimiento. Hay que romper la maldición, ahí se le quita el derecho legal al demonio y después hay que expulsarlo, porque no se va a querer ir, porque el diablo es rebelde a la voluntad de Dios. Entonces hay que forzarlo con el poder de Dios para que se vaya, porque está vencido y el poder de Dios es mayor, hermano. Independientemente de la maldición que hayamos hecho, de la brujería que hayamos hecho, el poder y el sacrificio de Jesucristo es mayor que cualquier sacrificio o pacto satánico que se haya hecho. Ya, es nombrada, ¿cierto?, como las profundidades de Satanás en Apocalipsis 2.24. Ustedes lo pueden leer. Y recordar que la hechicería, todas esas cosas, la hechicería, la herejía, los conjuros, la brujería, todas esas cosas, los medios, consultar a los muertos, todas esas cosas son obras de la carne. ¿Por qué? Porque es la carne la que me lleva a hacer esas cosas, porque mi naturaleza caída, que ama el pecado. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué más? Otras causas de contaminación. Toda búsqueda de adivinación, verse la suerte por cualquier medio. Si ustedes se han visto la suerte por el horóscopo, por el diario, por la tele, por el matinal donde dicen ya tú eres el Piscis, tú eres el Escorpión, tú eres el Leo, por lo tanto esto te va a pasar. Eso es práctica de adivinación y te contaminó. Necesitas ser libre, Dios te quiere libertar. Amén. Pero si tú no te arrepientes y dices, qué exagerado, hermano, si es solamente, si yo también escuché pero no lo creía, no importa, te contaminaste porque consultaste. O si estuviste ahí presente en una sesión de las gitanas que ven la suerte, etcétera, etcétera. Consultar a tableros Ouija, hermano. El tablero Ouija no es un juego, es un rito satánico de alta contaminación demoníaca. Hay colegios que se han contaminado enteros. Y personas que han practicado Ouija terminan locos y con enfermedades psiquiátricas. Quizás no al tiro, sino cuando viejos. Es una maldición y una... Si ustedes han estado, por ejemplo, que es muy común que en el colegio se practique eso. Si ustedes incluso no han jugado y estuvieron ahí en la sala mientras otros estaban jugando y ustedes estuvieron ahí viendo qué pasaba, por la curiosidad, por lo que estaban haciendo, se contaminaron. Obviamente no al grado de los que participaron, pero se contaminaron. Porque esa es una invocación de demonios. Es grave, hermano. Pero Jesucristo vino a libertarnos. Él quiere libertarnos y Él puede libertarnos, independientemente del grado de contaminación. Cualquier juego ocultista, telepatía, practicar la telepatía, intentar la telepatía, estudiar la telepatía,
intentar ¿cómo se llama? Leer la mente, o cuando personas me han leído la mente. Eso se hace por poderes demoníacos. El horóscopo, la clarividencia, o sea, ver muertos, ver ¿cómo se llama? El futuro, el vudú, etcétera. El adivinar para ¿cómo se llama? Encontrar agua, ¿cómo se llama? El petróleo, el arte de ¿cómo se llama? El saori, bueno, que son cosas que no voy a intentar ¿cómo se llama? Explicarle ahora, pero hay algunos ritos satánicos de gente, ¿cierto?, que busca agua con un palo de un árbol, con una rama, y empieza a ver con el palito en qué parte del terreno hay agua y dice aquí. Eso es, ¿cierto?, un arte del saori, que es un arte ocultista, demoníaco. De ahí vienen todas esas cosas. Acudir a sesiones espiritistas. Si tú solamente acudiste, ya sea consultando o estuviste ahí, necesitas liberación. Y hay una contaminación. Dice, ir a consultar a espiritistas, medium, psíquicos, hablar con los muertos, ser guiados por fantasmas o por un muerto. Todas esas cosas son contaminaciones demoníacas. Incluso muchas veces los amigos imaginarios son demonios. Ver duendes, ver sombras, tener experiencias de algunas cosas que se mueven, que de repente estás solo y tú ves que se movió una taza, que no es sugestión, porque hay veces que hay cosas que se caen solas. Y yo digo, hay un fantasma. No, cuando realmente tienes experiencias sobrenaturales donde pasan cosas raras, es porque hay un grado de contaminación demoníaca que hay que descubrir, discernir y romper, porque Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Y su amor es el que te está dando luz de estas cosas. ¿Ya? Experimentar percepción extrasensorial, telepatía, experimentar escritura automática o el dibujo automático, que yo estoy así con los ojos cerrados y empiezo a escribir y digo, esta frase la escribí sin pensar, es porque un demonio te estaba moviendo la mano. No. Escritura automática, levantar objetos con la mente, el yoga es un rito satánico. Es un rito satánico. La hipnosis, si ustedes han intentado hipnotizar a alguien o alguien lo ha hipnotizado, es causa de contaminación demoníaca. Buscar sanidad o tratamiento por magia negra o magia blanca, las dos cosas son satánicas. Buscar por espiritistas ser sanado, por ciencia cristiana, quizás esto, ¿cómo se llama? No lo conocen, o quizás algunos de ustedes sí, ¿cierto? Hay una secta, o han habido sectas que hablan de ciencia cristiana, de que invocan espíritus y cosas así. Eso no es cristiano. Se llama ciencia cristiana, pero no lo es. ¿Ya? Metafísica, hipnosis, péndulos, trances, entrar en trance, en que yo estoy así y se me borró la película y todos los que estaban al lado mío me dijeron, oye, pero si no hablaste, hiciste esto, bailaste, hiciste esto otro. Y yo entré en un trance. Es decir, que un demonio entró a mi cuerpo e hizo cosas que yo no tenía idea. Y yo no estoy hablando de estar, ¿cómo se llama?, borracho. Aunque cuando yo me emborracho o me drogo, ¿cierto?, cauterizo mi conciencia y dejo que un demonio entre a mi vida. ¿Ya? ¿Qué más? La metafísica. Quizás muchos de ustedes la han estudiado, quizás alguno no tiene idea qué es. Pero la metafísica es una filosofía satánica que dice que por el poder de la mente, de mis convicciones, yo voy a lograr que se creen cosas o que se deshagan cosas. Hay muchos cristianos infiltrados que creen que Dios creó al mundo con metafísica. Y Dios creó al mundo no con metafísica, la metafísica es satánica. Dios creó al mundo con poder de Dios, con el Espíritu Santo, con el Verbo de Dios. La fe no es metafísica, porque la fe no es que mis convicciones crean cosas. La fe, hermanos amados, es que yo percibo lo que Dios está haciendo en el mundo espiritual. Alguien tiene que hacer las cosas. Yo percibo lo que Dios está haciendo en el espíritu espiritual y yo lo creo y lo declaro. Pero no es que mi palabra esté creando cosas. Es Dios el que la está haciendo. Pero no lo que a mí se me ocurre. Por eso que la fe es espiritual, nace del Espíritu. Nace de lo que el Espíritu Santo me está mostrando. Que quiere hacer, que ha hecho o que está haciendo. En cambio, la metafísica habla de convicciones. Y hay muchos cristianos
que creen en la metafísica y la metafísica se ha infiltrado y disfrazado por fe. Declara que tiene una esposa, declara que tiene un auto y declara, porque si tú lo declaras hay poder en tu palabra. Y claro, en mi boca, como yo les mencionaba, hay poder para bendecir y para maldecir. Pero yo por mí mismo no tengo poder en mis palabras para crear porque soy un ser humano. Cuando cuando yo voy a declarar una persona libre y se liberta, cuando es con el poder de Dios, o yo voy a declarar sanidad sobre una persona y se sana, o cuando yo estoy predicando y eso va a provocar algo en sus corazones, no es porque yo tenga poder en mi boca, es porque Dios quiere hacer algo en el mundo espiritual y Él me lo pone en mi espíritu y yo profeso lo que Dios está haciendo. No es que yo diga algo que Dios va a hacer y diga, mi hijo está hablando, tengo que actuar. No, si Dios es la autoridad soberana. Amén. Espero que me entiendan más o menos cuál es la diferencia. ¿Ya? Péndulos, de ver frases, letras con péndulos, números, todo eso es satánico, entrar en trances. Leer o poseer literatura, audios o videos sobre el ocultismo. Si ustedes han leído libros sobre la metafísica, sobre el ocultismo, sobre los muertos, sobre el más allá, sobre todas esas cosas, si ustedes los han leído, los han visto, los han escuchado o los tienen grabados en su computador, en el pendrive o están dentro de su casa, aunque ustedes ya no creen en eso, todo lo demás, es causa de maldición, necesitan romper la maldición y deshacerse de eso y para eso hay una forma bíblica de hacerlo. Leer o poseer literatura, audio, videos sobre el ocultismo, sobre la astrología, sobre la metafísica, sobre la adivinación, sobre la reencarnación. La reencarnación no es bíblica, es satánico. Sobre la hipnosis, sobre el yoga análisis de la escritura. Las religiones falsas, por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová. Si ustedes tienen literatura, incluso católica, eso no es de Dios, amados, y trae contaminación. Amén. ¿Qué más? Asistir a reuniones o consentir con enseñanzas de espiritistas, mormones, de la paz interior, de la ciencia cristiana, los unitarios, los solo Jesús. Es una secta, hermano. Hay muchas ideologías que están infiltradas en la iglesia cristiana de los solo Jesús, que dicen de que Jesús, o sea, que Dios es solamente Jesús. ¿Cómo se llama? Que no hay Padre, no hay Hijo y no hay Espíritu Santo, que realmente no son tres personas, sino que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Ya vamos a ver, después de terminar esto, justamente vamos a hablar de Cristología para jóvenes y de la Trinidad para jóvenes, para que vean con respaldo bíblico lo que es. Entonces, si ustedes han participado, han escuchado enseñanza de los solo Jesús, tienen literatura de los solo Jesús, se han contaminado. Dios es uno, pero es tres personas, tres manifestaciones diferentes, que tienen personalidades diferentes, funciones diferentes. Y eso es algo que se entiende espiritual, porque acuérdense que la naturaleza de Dios es diferente. Entonces, por eso que el hombre cae en herejías, porque le cuesta entender cómo un ser que es Dios, que es solamente uno, a la vez puede ser tres. Y cómo puede ser que sean tres, pero que no sean tres dioses, sino que sea un solo Dios. Entonces, es algo que no logra percibir nuestra capacidad mental, porque tenemos que entender que Dios es de una naturaleza superior, que no lo vamos a entender nunca. Por eso que Pablo dice, ahora vemos como sombra, pero después vamos a verle como Él es, ¿verdad? En nuestra resurrección. Ya. Entonces, cualquier literatura, asistir a reuniones o consentir con enseñanza de lo unitario, lo solo Jesús, los testigos de Jehová, del satanismo, del ecumenismo. Hermanos, no todas las religiones llevan a Dios. La religión no lleva a Dios. Cristo lleva a Dios. Por eso que los católicos no llevan a Dios. Porque el único camino para llegar a Dios que el mismo Dios puso se llama Jesús. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo hombre. Los testigos de Jehová no llevan a Dios. ¿Por qué? Porque no creen que Jesús es el Hijo de Dios. No, o sea, ellos niegan que Jesús sea Dios encarnado. Entonces no hay base para nada, no hay base para salvación, nada. Porque la base de la salvación, como vamos a ver en Cristología, se basa en que Dios se hizo carne.
los ¿cómo se llama? Mormones tampoco llevan a Dios, porque ellos creen que nosotros nos vamos a convertir en dioses y otras cosas más que tienen. El budismo no lleva a Dios, el hinduismo no lleva a Dios, el yoga no lleva a Dios, el islam no lleva a Dios. Por muy buenas intenciones que tengan, por muy buenas personas que pueden llegar a ser, no llevan a Dios, hermanos. Hay un solo camino y Dios es el único que tiene derecho a decir cuál es el camino para llegar a Él. Y Él dijo, Jesús. Y mi palabra, que no sea tergiversada. Amén, hermanos. Y van a perdonarme que me exalte un poco, pero Jesús de Nazaret es la razón de mi vida. Bueno, pero vamos a ir. Espero que no se espanten si grito mucho. ¿Ya? Entonces, todas estas causas de contaminación, ¿ya? Y lo vamos a dejar hasta aquí porque ya me pasé del tiempo. Van a perdonarme, hermanos. Vamos a tener que hacer otra parte. Así que van a tener que esperar otra semana. Así que yo les hago la instancia, amados hermanos y hermanas, que empiecen a ver si han participado en estas cosas. Si tienen alguna duda, por ejemplo, hermano, yo participé en un grupo que creía esto en el colegio, en la universidad, o yo vi esto que hizo mi profesor o mi papá, o un tío, todo lo demás, yo vi esto. ¿Esto es causa de contaminación espiritual? Entonces yo les puedo responder, sí, hijo, si es o no es, o en realidad eso no es, y podemos ver los textos bíblicos y todo lo demás. Entonces anoten en su cuaderno, acuérdense, renuncien a estas maldiciones. Si ustedes se han dado cuenta que han practicado alguna de estas cosas que tienen que hacer, anotarlas porque vamos a ir viendo qué hacer con estas cosas, ¿ya? Anótenlas por mientras, anótenlas y vayan pidiendo perdón. Señor, yo te pido perdón y yo rompo la maldición en el nombre de Jesús. Yo te pido que me libertes. Igual como las cosas que tienen que perdonar. Acuérdense. Pedir perdón, romper la maldición y pedir que me liberte. Señor, libértame. En el caso que ustedes hayan visto que han participado en sectas, que han participado en alguna de las cosas últimas que le mencioné. Anótenlo y oren diariamente. Señor, yo te pido perdón por esto en el nombre de Jesús. Yo rompo la maldición en el nombre de Jesús de Nazaret y te pido, Señor, que me libertes. Tan sencillo como eso. Y van a ver que Dios es fiel. Para ser libre no es necesario hacer oraciones extraordinarias y cosas así. Se necesita fe. Es la fe la que activa el poder de Dios. Y es más, el amor de Dios está a favor de ustedes, hermanos. Jesucristo pagó el precio, amados. Y si tú estás escuchando este estudio, no es casualidad. Porque Dios te amó de tal manera que entregó a su Hijo Jesucristo por ti en la cruz, siendo santo y no mereciendo morir. Por lo tanto, es imposible pensar que alguna cosa de las que estés viviendo para encontrar la luz de Dios es casualidad. Si estás viendo este audio porque empezaste desde el principio, porque te gustó, porque empezó a causar efecto, o porque simplemente lo pillaste en YouTube o en Facebook, o porque alguien te lo compartió, no es casualidad, es una manifestación del amor de Dios sobre tu vida. Amén, amados. Así que perseveren, porque vamos a ver ahora qué hacer. Pues ya, pucha, tengo todas estas maldiciones, pero ¿qué hago, por hermano? Usted ha estado todo el rato tirándome palos, ahora ¿qué hago? ¿Ya? Vamos a ver qué hacer, cómo ser libres, ¿ya? Y los vamos a guiar cómo poder ser libres. Amén, hermanos, porque la libertad viene de Dios. En Gálatas 5 dice, a libertad fuisteis llamados. Amén, amados. Y para esto, y apréndanse ese texto de memoria y repítanselo a cada rato, cada vez que les venga la maldición a la mente. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo a todos.